Buenas noches, mis amigos y hermanos. Muchos preguntan cuando llegan a la iglesia o conversan con un pastor. Dicen, bueno, yo vengo aquí a la iglesia, pero yo no tengo que bautizarme porque ya me bauticé. Sí, a mí mis padres me bautizaron de pequeño y ya no necesito bautizarme. Bueno, hay mucha confusión en eso. El bautismo es ordenado por Dios. Miren, en el libro de Mateo, capítulo 28, leo el verso 19. Es una orden que Dios da a sus hijos, o mejor dicho, a la iglesia. Dios da a la iglesia esta orden, este mandamiento. Y dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es el Señor Jesucristo resucitado y antes de ascender a los cielos que da la orden a sus discípulos, es decir, a la iglesia, de ir por el mundo predicando el evangelio y a los que se convierten, es decir, a los discípulos, a ser discípulos, a los que se conviertan a Cristo, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarles que guarden todas estas cosas, es decir, lo que está en la palabra de Dios, ¿no? Es una obligación de la iglesia hacerlo con todos los que aceptan a Cristo como Salvador. Por tanto, por tanto, si una persona se convierte a Cristo, si una persona nace de nuevo, si una persona se arrepiente de sus pecados, esa persona debe bautizarse. La iglesia debe bautizarla. El bautismo es una decisión personal. Sí, es un mandato, pero es una obligación para cualquier persona que ha aceptado a Cristo como Salvador, que se ha arrepentido de sus pecados. Es un mandamiento, es una obligación bautizarse. Bautizarse. El pastor lo puede exhortar o exhortar a la hermana que se bautice. Pero si el hermano o la hermana dicen aún no, porque yo quiero saber más, necesito más tiempo, ¿no? Ya, si queremos saber más, yo aún no estuviera bautizado. Aún no me hubiera bautizado. Todavía seguiré esperando para bautizarme. Pero es obligación inmediata. Cuando se acepta a Cristo, bautizarse. Porque es el primer mandamiento que hay que obedecer cuando uno se convierte. Bautizarse. Si yo he recibido a Cristo como mi Salvador y Señor, si me he arrepentido de mis pecados, el primer paso de obediencia es bautizarme. Y si una persona no se bautiza, una persona que ha aceptado a Cristo, que se ha arrepentido de sus pecados y que dice que Cristo es su Señor y Salvador y no se bautiza, simplemente ya comienza mal, desobedeciendo al Señor, desobedeciendo lo que Dios manda. No sirve, escúcheme bien, para el Señor el que usted se haya bautizado de pequeño, o mejor dicho, lo hayan bautizado, porque el bautismo es un paso de obediencia, es una actitud personal, una decisión personal. Yo acepto a Cristo y yo quiero bautizarme. En el capítulo 2 del libro de los Hechos, quiero leerles aquí, capítulo 2 de Hechos, algo interesante.
versos 36 al 38. Hechos 2, 36 al 38. Así nos dice la palabra del Señor. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjense, ¿no? Inmediatamente que la persona ha aceptado a Cristo, que se han arrepentido, deben bautizarse. Una decisión personal, luego de bautizarse. ¿Qué significa bautizarse? La palabra bautismo o bautizar significa sumergir, hundir, ¿no? Sí, eso significa bautizarse, sumergir, hundir. Y cuando nosotros nos bautizamos, estamos expresando públicamente a la vista de los demás lo que ya ha ocurrido en nuestro corazón, lo que ya ha ocurrido en nuestro interior. De manera que el bautismo es un testimonio público de lo que ya ha pasado adentro nuestro. Ah, claro que sí. Cuando una persona se sumerge en el agua, significa que el viejo hombre fue sepultado, la vieja mujer fue sepultada, y cuando sale del agua, da testimonio de que ha nacido a Cristo, de que comienza una nueva vida. Debe ser público. Reitero, no importa, ¿no?, ante el Señor que a usted de niño lo hayan bautizado, porque es usted que tiene que decidir bautizarse. Es usted, es una decisión. El bautismo de niño no significa nada. Cuando uno se bautiza es porque ha nacido de nuevo, porque se ha arrepentido de sus pecados, porque ahora sigue a Cristo. Oh, tanta prueba es que el bautismo de niño no sirve para nada, porque la persona que lo asalta en la esquina, la persona que le dispara en la esquina, la persona que lo estafa, en su mayoría pueden haber sido bautizados de niño, pero ellos no lo decidieron porque nunca se convirtieron a Cristo. Pueden ser bautizados y confirmados, pero eso no es que se ha quitado el pecado, porque a veces vienen y bautizan a los niños y dicen para que no sea pecador, y son más pecadores. Yo también fui bautizado de niño. Sí, pero eso no significó nada, porque es la persona la que debe decidir bautizarse una vez que ha aceptado a Cristo. Y por más que haya sido bautizado o rebautizado, reconfirmado de niño, pero en su corazón el pecado vive. El pecado vive y el pecado manda. Cuando aceptamos a Cristo, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, ¿no?, ahora Jesucristo viene a nosotros, vive en nosotros y Él manda. Ya no el pecado. El poder de Dios está en nosotros para vencer al pecado continuamente, las tentaciones. El Señor así nos manda. Pero el bautizarse es una decisión personal. Y debe hacerlo una vez que la persona se ha arrepentido de sus pecados, es decir, ha dejado de tener una vida mala y se ha entregado al Señor. Así debe ser el bautismo. Por eso usted, si se ha convertido a Cristo, debe bautizarse. En Hechos, capítulo 8. Sí, Hechos 8. Déjenme leerles aquí versos 32 al 40. Hechos, capítulo 8, versos 32 al 40. Así nos dice la palabra del Señor.
En su, perdón, ¿no? El pasaje de las Escrituras que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Este pasaje es del capítulo 53 del libro de Isaías. Y un hombre pagano lo iba leyendo. Un hombre pagano, ¿no? Funcionario de un país que no era Israel, es decir, un hombre que no tenía nada que ver, no sabía nada de las escrituras, pero él iba leyendo este pasaje, iba leyendo de Isaías 53, ¿no? Y está hablando de las profecías acerca del Señor Jesucristo. Sigo leyendo. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Bien, leyendo la escritura, el Espíritu Santo lo tocó a este hombre. ¿De quién dice esto? ¿De quién? ¿Quién es el que viene a morir por los pecados de los hombres? ¿Quién es el que viene a dar su vida por los pecados de los hombres? ¿Quién es el inocente que muere por los culpables? Este hombre le predica, mejor, le pregunta a Felipe: ¿de quién es? ¿Quién es este? Y Felipe le contesta, ¿no? Y le abre las escrituras y empieza a hablarle de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Perdón, verso 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Miren, es que es grandioso y precioso, ¿no? Este hombre estaba leyendo el Antiguo Testamento, el pasaje que habla de Jesús, de la muerte y la resurrección, y sobre todo la salvación que él vino a dar. Y este hombre le pregunta a Felipe, que llegó ahí guiado por el Señor, a este hombre. Y este hombre le dice, ¿no? Le dice: ¿de quién es este? Felipe le dice: es Jesús. Es Jesús. Y el eunuco le dice: bueno, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Inmediatamente, si crees de todo corazón, bien puedes. Descendió Felipe y le bautizó. Le bautizó. Inmediatamente después de creer. Hermano, si usted ha aceptado a Cristo, ha aceptado al Señor como su Salvador, se ha arrepentido de sus pecados, usted es mi hermano, usted es mi hermana, yo soy su hermano. Pero si usted no quiere bautizarse, está desobedeciendo al Señor. Sí, desobedeciendo al Señor. De manera que yo le pido, si tiene razones que tal vez le da vergüenza, mire lo que el Señor hizo en la cruz. Crucificado semidesnudo en una cruz para vergüenza. Y Él lo hizo por usted. Lo hizo por mí. No le dio vergüenza morir por usted. Sí, allí fue crucificado. Y si usted siente vergüenza de bautizarse públicamente, debe hacerlo públicamente, porque usted debe testificar a la gente, al mundo, no solamente a la iglesia, al mundo, de que usted ahora
es un discípulo de Cristo, es un seguidor cristiano y debe bautizarse, debe hacerlo. Y si usted dice que no se bautiza porque ya se bautizó de niño, le repito, eso no sirve. Es usted el que debe bautizarse. Es usted el que debe decir: quiero bautizarme porque tengo a Cristo como mi Salvador. Los niños nada saben, ni saben. Hasta lloran cuando los mojan, porque ellos ni saben qué le están haciendo, ni saben. Simplemente lo ponen allí, lo bautizan y lo anotan porque dice que ya es miembro de una iglesia. No, se es miembro de una iglesia cristiana cuando realmente se acepta a Cristo como Salvador y públicamente da su testimonio bautizándose. De manera que en el nombre de Jesús, mi hermano, mi hermana, bautícese. No deje bajo ningún concepto, que él dice: tengo vergüenza. No, yo ya me bauticé. Eso son ataques de Satanás. Usted, cuando se convirtió a Cristo, ya no le pertenece a Satanás, ya no le pertenece al mundo. Pero Satanás va a hacer lo imposible para que usted no obedezca. Pero el primer paso de obediencia, una vez que ha aceptado a Cristo como su Salvador, es bautizarse. Recuerdo que cuando me bauticé, yo acudí al culto y no sabía que ese día había bautizos. Me enteré que había bautizos. Y recuerdo tanto que dije: quiero bautizarme. Me dijeron: ¿trajo su ropa? Le dije: no. Entonces, no, le digo: pero me puedo bautizar con la ropa que tengo, no hay problema. ¿En serio? Sí, me bauticé con la ropa que fui al culto. Pero cuánto gozo, cuánta satisfacción de empezar obedeciendo al Señor. Testificando públicamente que ahora Cristo era mi Salvador, mi Señor y mi guía. Día tan precioso como ese, tan precioso. De manera, mis hermanos, en el nombre de Jesús, si usted no lo ha hecho, bautícese. Vaya donde su pastor o a una iglesia cristiana donde haya pastor, hable con él y dígale que quiere bautizarse para obedecer al Señor. Le aseguro que el gozo que sentirá será un impulso y una fuerza para seguir adelante en la vida cristiana, obedeciendo siempre al Señor. Ojalá lo haga. Que el Señor les bendiga. Amén.